Bueno, pero me agarres. Buenos días, Ok. buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Bienvenidos sean a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy, gracias a Gedisa, tenemos la oportunidad de tener una interesantísima conversación con un psicoanalista que ha hecho un trabajo interesantísimo, ¿no? Ya vamos a platicar con él, que es Sergio Stern. Sergio Stern es un psicoanalista, no se ha dedicado a la práctica privada del psicoanálisis desde 1989, es egresado de la Universidad de California en Berkeley y ha hecho estudios en el Instituto de Psiquiatría del King College de Londres, en la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, y ha tenido trabajos muy interesantes, ¿no? Que tienen que ver sobre existencialismo y fenomenología. Y hoy está presentando un trabajo que es ¿no? Que es el Cuenco Vacío, ¿no? Un trabajo sobre budismo y psicoanálisis, que es un trabajo que a decir de Sergio, pues tiene 25 años, pero en ciernes, en trabajarse, ¿no? En ese sentido, yo quisiera empezar por una pregunta, Sergio. ¿Qué fue primero, el psicoanálisis o el budismo? ¿O el psicoanálisis te llevó al budismo? Primero fue el psicoanálisis, definitivamente. Yo provengo de una familia en la Ciudad de México con muchos psicoanalistas. En otras palabras, con bastante sufrimiento, porque si no, no habría razón de ser para la existencia de tantas personas en mi familia interesadas en el psicoanálisis. Tengo unas tías maternas que acompañaron a Eric Fromm desde su llegada a México. Una de ellas después ingresó a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en donde ha sido analista didacta durante muchísimos años. Entonces, yo crecí en un ámbito como ese y desde muy chico, percatándome yo del sufrimiento que atravesaba mi familia, una familia de migrantes que llegaron a México escapando del antisemitismo en Europa. Te podrás imaginar toda esa configuración. Eh, Fui un niño especialmente sensible, me parece, a los temas del dolor humano. Después, pues, el sufrimiento en el mundo siempre fue algo que me impactó desde muy chico. Entonces, es como si yo hubiera descubierto mi vocación muy pronto. Y desde siempre supe que mi labor iba a ser entenderme a mí mismo, comprender este sufrimiento que a mí también me aquejaba y desde ahí poder ayudar a otros. Y el psicoanálisis era lo que tenía más a mano como forma, camino de autoconocimiento y como forma de trabajar con el sufrimiento humano. Entonces, yo empecé análisis desde muy chico. Cuando fui adolescente, eh, estuve también en un periodo con una psicoanalista. Después ya me fui a la Universidad de California, en Berkeley, y fue ahí a través de un amigo, una serie de amigos que me introdujeron, o me llevaron más bien, diría, por primera vez al Centro Zen de San Francisco, en la costa del Pacífico, la granja del Arroyo Verde se llama. Y este es un lugar muy famoso, donde han pasado como Suzuki Roshi, que fue el maestro que vino de Japón al área de la bahía a finales de los años 50, fundó el Centro Zen y esa zona del mundo siempre fue muy famosa por atraer gente que estaba en estos movimientos de liberación tan importantes de la década de los 60, poetas, hippies, artistas, filósofos, etcétera. Y él fue como un magneto, una especie de magneto que atrajo mucho a estas personas que estaban en una búsqueda de por sí espiritual ya importante. Y yo también, junto con el psicoanálisis, siempre desde niño sentí como una especie de anhelo espiritual que no podía entender muy bien de qué se trataba, pero como un tipo de hambre por descubrir algunas respuestas en relación a estas preguntas tan importantes eh, que nos atraviesan algunos, como la pregunta de quién soy, qué hago aquí, de qué se trata todo esto.
Entonces, cuando me llevaron al Centro Zen de San Francisco, ya estando yo en la Universidad de Berkeley, sentí una afinidad casi desde el vamos, como una impronta con este lugar. Y si bien en ese momento yo estaba muy ocupado con mis estudios y después fui a estudiar a Pittsburgh y luego regresé a México y seguí estudiando aquí muchos años y empecé mi trabajo en el consultorio, etcétera, etcétera, siempre quedó en mí esa impronta. Y no fue hasta en la década de los 90 que yo decidí regresar al Centro Zen de San Francisco, ya a practicar de forma más seria y me enganchó. O sea que el budismo empezó a ser prominente en mi vida en ese momento, una vez que yo ya me había recibido de psicoanalista en la Ciudad de México. Después Antes, con mi esposa viajamos por Asia, yo tomé como unos años, los dos nos dedicamos a viajar, estuvimos en la India, estuvimos en otros países de Asia, visitando distintos centros de meditación, monasterios, y ahí sí que el budismo ya pasó a conformar una parte muy importante de mi vida. Entonces, contestando a tu pregunta, primero vino el psicoanálisis, se le vino a unir, a sumar el budismo, no a suplantar, pero sí a unir y a sumar. Y así ha sido a lo largo de mi vida con otros intereses. Creo que han venido a sumar más que a suplantar o cambiar de rumbo, de este rumbo que yo experimenté ya de una manera muy marcada desde que yo era muy niño. Sergio, empezando primero por la línea del psicoanálisis. Yo cuando vi el título dije, no, Sergio es junguiano, ¿no? Pero ahorita me toca la fibra de Fromm, entonces ya como que ya empecé a dudar. Dentro de esa línea del psicoanálisis, ¿hacia qué lado te inclinas? Porque aunque son tres grandes autores, los tres tienen tres perspectivas muy distintas. Freud, Fromm y Jung tienen perspectivas muy distintas. Sí. Bueno, en mi caso, ni Jung ni Fromm. Fromm, el caso de estas tías, pero no es que yo me haya inclinado por seguir la línea inaugurada por Fromm. Jung lo leí en la universidad, me gusta, pero hay algo de Jung que tiende hacia el esencialismo, es decir, como una esencia previa eh, que después hemos de encontrar con diferentes configuraciones, obviamente, en distintas personas y en nosotros mismos. Pero yo soy un existencialista, es decir, la existencia precede la esencia, no al revés. Y somos un proyecto de construcción, los seres humanos, eh, muy desde la incertidumbre y desde el no saber y desde el tener que partir como de una especie de no fundamento, es decir, partimos como desde un lugar donde no o hay muy poco dado de antemano. Entonces, Freud para mí siempre fue mi mayor inspiración. Es más, Freud, sí, yo siento que soy un psicoanalista básicamente freudiano. Obviamente eso quiere decir incluir a los psicoanalistas post-freudianos. He incursionado principalmente en el trabajo de los psicoanalistas británicos de la Escuela de Relaciones Objetales y últimamente he estado estudiando y metiéndome más con la obra de Lacan y otros psicoanalistas franceses, lo cual hace todavía más pertinente y extraña tu pregunta, porque uno podría decir, bueno, si uno es psicoanalista junguiano, entonces a lo mejor es un salto menos atrevido estudiar, no sé, el tema de la religión, de la religiosidad, en este caso del budismo. Si uno es fromiano también, obviamente está este libro que se escribió en la década de los 50 entre Fromm y otro maestro japonés, D.T. Suzuki, un libro que se hizo clásico que se llama Budismo y Psicoanálisis, Budismo Zen y Psicoanálisis. Entonces uno podría pensar, Sergio, por ahí es que llegó al budismo, entonces no hay tanta conflicto, digamos, entre sus intereses como psicoanalista y sus intereses en el estudio de las religiones y en la práctica del budismo zen, particularmente en mi caso.
Pero no, no es así. Para mí siempre me he considerado un psicoanalista freudiano y posfreudiano y entonces resulta mucho más interesante cómo es que llegué a interesarme en esta relación, ¿verdad? Y paradójicamente, aunque mi interés nunca ha sido establecer una síntesis, y eso lo aclaro muy bien en mi libro, el del cuenco vacío, mi interés no es hacer una síntesis entre budismo y psicoanálisis, ni siquiera es como centrarme en los paralelismos que se pudieran encontrar entre ambos campos del saber, entre estas dos disciplinas o campos del saber, o propuestas para el trabajo con uno mismo. No, para mí es una historia de encuentros y desencuentros. Y hay obviamente cosas que uno puede encontrar en común, definitivamente se puede establecer un diálogo, pero también muchas diferencias. Entonces, simplemente yo he querido dar cuenta de algo que en mí ha sucedido a lo largo de mi vida, y es que estos discursos y estas formas de aproximarse al ser humano, al estudio de uno mismo, al dolor humano, pues me han atravesado por una razón u otra. Volviendo a la primera pregunta que me hiciste, ahí estaba el psicoanálisis y después me topé con el budismo y el judaísmo ha sido una parte muy importante de mi vida porque mi religión de origen es esa, es la religión judía y crecí con esas costumbres y esas fiestas y esas celebraciones. Entonces de pronto me he encontrado a mí mismo en esta vida atravesado por discursos que me fascinan, que me apasionan, que me cuestionan. Y en el libro he querido dar cuenta de cómo eso es así, sin ninguna intención de querer llegar a una síntesis entre ellos, de eh, desarrollar una gran teoría de cómo, por ejemplo, el psicoanálisis y el budismo se integran, ya sea teóricamente o en la clínica. Nunca ese ha sido mi interés. Mi interés es dar cuenta del sufrimiento humano, de mi propio sufrimiento, de las posibilidades de aliviarlo. Y estos son los discursos que a mí me han atravesado, los que me interesan y me fascinan además. Y de ahí que he decidido explorarlos en su conexión y desconexión, en su encuentro y desencuentro, en cosas que pudieran maravillarnos de cómo se parecen y en cosas que nos recuerdan lo diferente que también son estos discursos. Sergio, este libro, yo no le llamaría que es un libro de madurez, pero sí de cómo ha sido madurando el budismo. Es decir, hay varios apartados que tú vas a manejar en el texto. Sí, el punto, la columna vertebral es el psicoanálisis y el budismo, pero yo cuando lo iba leyendo era como que eran textos que a lo mejor en ciertos momentos de tu vida llegaron o a partir de ciertas lecturas o a partir, inclusive hay una parte de Leonard Cohen, ¿no? Yo creo que ahí habría que hablar de música. Es decir, como que tú vas llegando, vas platicando o vas juntando estos escritos que a lo largo de tu vida, ¿no? Has ido madurando y has ido entendiendo del budismo, ¿no? Exacto, exactamente. El punto de partida ha sido la vida, no el sentarme en un escritorio y a relacionar cosas únicamente desde un interés teórico. Realmente, te lo confieso, o sea, mi vida está puesta en ese libro y más bien desde ahí, desde esa pregunta, ¿qué es esta vida? ¿De qué está hecha? Es que en mí aparecen estas formas. Y por suerte, porque creo que todos necesitamos interlocutores y necesitamos ayudas que nos ayuden a hacer sentido de lo que nos pasa, de lo que nos ocurre, de lo que nos atraviesa. Y en mi caso, pues tener ahí a Buda, a Freud, a Leonard Cohen, acabas de mencionarlo, pues son mis maestros, son como mis compañeros también de viaje, de ruta, quienes me han ayudado a hacer un poco de sentido de esta vida tan extraña. Oye, uno de los primeros, te voy a confesar que uno de los primeros artículos que leí, de los textos que tú pones ahí, tiene que ver con uno de mis filósofos favoritos, que es Spinoza. Dije, hijo, no lo va a confrontar con Buda
Va a estar bueno el round. No, no fue difícil, no fue, porque Spinoza es un filósofo muy potente, también en la religión budista es muy potente, ¿no? Pero no sé, ¿cómo estuvo la confrontación? Yo creo que traje a Spinoza más bien, no para explicar su filosofía, sobre la cual sé un poco, pero no soy ningún experto. Pero al escribir yo este libro tenía mucho miedo, pongámoslo así, de ser excomulgado. Es decir, el discurso tradicional, ortodoxo, del psicoanálisis, del judaísmo y del budismo, prohíben hasta cierto punto estas mezclas y desmezclas. Porque siempre hay como esta idea de que uno tendría que ser más bien purista, lo cual no es cierto. En cierto momento a los psicoanalistas pues leían a Marx o a los pintores surrealistas y había todo un diálogo muy interesante entre el surrealismo y el psicoanálisis, el marxismo y el psicoanálisis. O sea, siempre estamos en diálogo con algo y las cosas están en diálogo, peleando y poniéndose de acuerdo, pero entre ellas. Entonces, aún así, el Instituto de Psicoanálisis en el cual me formé, yo lo pongo en el libro, un poco como de broma, con este libro salí del closet, o sea, es como revelar estos intereses que muchas veces no son bien vistos en un psicoanalista ortodoxo, en un judío que debe de seguir únicamente los pasos de pues la tradición que recibió e incluso de los budistas. Los budistas también pueden ser muy ortodoxos en su línea, ¿no? Y traigo a Spinoza en este momento porque él es por excelencia el excomulgado eh, favorito de la filosofía, que vino como a sostenerse en su lugar y a cuestionar más bien la rigidez de esta ortodoxia que no permite y que olvida como las preguntas fundamentales, ¿no? Entonces, esto te lo cuento porque es así, como en mí aparece la figura de Spinoza con su concepción también de Dios, ahí sí, eh, parecida, entre comillas, si tú quieres, a la noción del mundo, de la realidad que el budismo tiene, en donde todo está interconectado, este Dios naturaleza de Spinoza, eh, donde todo tiene una razón de ser. Hasta cierto punto podemos encontrar como ciertas similitudes con la visión budista, donde todo es un conjunto de causas y condiciones interrelacionadas entre sí en un interminable devenir del cual formamos parte y que tenemos esta capacidad, los seres humanos, de entender, ¿no? Y de entender nuestro lugar dentro de este todo, nuestra función, y de comprender que es así como la realidad funciona, donde todo es parte de todo, donde todo se relaciona con todo, donde todo está en movimiento, etcétera. Siento que en tu texto hay tres momentos peculiares, ¿no? Una, donde abordas este problema así del budismo y donde hablas de estas categorías como vida, como existencia, esencia, vacío, sufrimiento, ¿no? Categorías que creo que son importantes. Una segunda en donde tú nos remites a hablar, yo creo que es como, ahí nos platicas cómo cómo empezás a percibir a Buda, cómo percibes esta idea de las cuatro verdades, y una tercera es cómo lo has aplicado, ¿no? En tu cotidianidad. Yo, bueno, por lo menos es lo que yo logré entender en la lectura de tu libro. Entonces, eso me metería a la primera cuestión. Me queda claro, pero digo, a lo mejor la audiencia no. Esta idea del vacío, ¿no? Por qué llamarle la cuenca del vacío a tu libro? El cuenco vacío. El cuenco vacío, sí. Sí, vacío en este caso no tiene que ver con el significado habitual que le atribuimos a esa palabra, como
nada, como si no hubiera nada ahí. Un cuenco es como un recipiente. Y bueno, en concreto remite a la imagen del cuenco que utilizaban los monjes y monjas mendicantes. Hasta la fecha en los países asiáticos, los monjes y monjas salen muy temprano en la mañana con su cuenco a mendigar y a recibir su alimento por parte de las personas de la aldea, del pueblo, de la ciudad. Y es como un trato o contrato que se estableció esto desde los tiempos de Buda, en donde el Buda o hoy en día los maestros, los monjes, las monjas imparten enseñanza a cambio de recibir su sustento material. Entonces reciben, el cuenco se llena, regresan al monasterio, ingieren sus alimentos y se vuelve a vaciar. Y al día siguiente no tienen nada otra vez. Creo que esto apunta hacia una verdad muy importante y es que en el fondo no poseemos nada. No hay nada de lo cual pudiéramos decir esto es mío para siempre. Entonces, es vacío en ese sentido. El Buda lo que enseñó es que las cosas carecen de una identidad sólida, de una identidad fija, de una sustancia inamovible. Como decía, todo está interconectado con todo y también todo está en movimiento y cambiando. ¿Sí? Las cosas están vivas en ese cuenco. Gracias al vacío, circulan, se mueven. Ese recipiente es capaz de contenerlo todo, no tiene preferencias. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Recibe. Y así como recibe, también suelta y deja ir. Y luego otra vez tenemos que volver a salir, a buscar y a recibir de nueva cuenta. Yo quise llevar esta metáfora del cuenco, donde básicamente se refiere a los alimentos, pero yo quise llevar esto como al alimento espiritual que recibimos, todo aquello que nos nutre, sobre todo en una época del mundo en que tratamos las ideas como si fueran cosas fijas, inamovibles, o sea, es este peligro de la ideología, de los fundamentalismos, de la posesión de la verdad. ¿Sí? Entonces, el cuenco vacío se refiere a ese espacio que todos compartimos, en donde recibimos y perdemos continuamente, en donde no somos dueños de nada, en donde las cosas nos van nutriendo, en este caso, estas diferentes fuentes de sabiduría, nos van nutriendo, pero no se trata de construir una nueva verdad con ellas y decir, ah, ya llegué a la verdad y esta es la verdad. En ese momento la perdemos de nueva cuenta. El cuenco vacío es una metáfora de lo que somos los seres humanos. Somos este cuenco que va como deambulando por la vida, aprendiendo, enseñando, ganando cosas, perdiéndolas, a su vez, cambiando, preguntándonos, maravillándonos, asombrándonos. Nunca somos ya. Y al mismo tiempo, ese es el motor y el motivo de esta búsqueda que podemos emprender. Creo que esto tiene mucho que ver con el psicoanálisis, ¿no? Es decir, al final el psicoanálisis busca emancipar, ¿no? No contar una historia bonita y no que vas a salir, sino liberarte a partir de entender que esta es tu circunstancia y que tienes que confrontarla y aceptarla y abrazarla hasta en ciertos casos. Exacto. El psicoanálisis pone más énfasis en esta, bueno, desde el psicoanálisis lacaniano se llama esta falta en ser constitutiva. Freud la llamó como la roca de la castración, o sea, hay algo que nunca vamos a poder ser o tener o abarcar del todo. Es constitutivo al ser humano, el predicamento de estar vivos, el que no seamos tan sólidos como a veces quisiéramos. La vida es incierta. La vida es inestable. Sufrimos porque queremos que sea de otra manera.
pero es como estarle pidiendo a las cosas que sean lo que no pueden ser. Entonces, el percatarnos de esta textura, digamos, nos genera mucha angustia. Y el psicoanálisis se centra en esa parte de la angustia que nos genera el no, el vivir en una vida que no puede ofrecernos las garantías que quisiéramos para sentirnos seguros, para ser felices. Quisiéramos tenerlo todo en el fondo, y vuelvo a decir, el cuenco es vacío, aunque por ahí pasen y circulen muchas cosas todo el tiempo. Como esto nos angustia, construimos toda una serie de defensas alrededor que hacen mucho más difíciles las cosas a la larga. Quizá nos rescatan de esa angustia en un primer momento, pero después construimos toda una personalidad, toda una identidad, toda una serie de identificaciones eh, para contrarrestar ese sentimiento de que en el fondo a lo mejor no somos eso. El budismo se centra más en la posibilidad de libertad que esto ofrece. El psicoanálisis también, pero digamos que el budismo lo lleva todavía más lejos. Más que esto constituir una pérdida, si nos fijamos bien, es una fuente de enorme liberación. Pongámoslo así, si descubrimos que ya todo está perdido, ya no hay nada que perder. El psicoanálisis dice, todo está perdido, vive tu vida. El budismo dice, todo está perdido, no hay nada que perder. Entonces, vive tu vida. Pero es que crece esta como propuesta de libertad que experimentamos en ciertos momentos. Todos lo hemos experimentado en ciertos momentos en donde quizá no tenemos que defender eso de una manera tan férrea, eso que creemos que somos. ¿Y qué pasa? Justo esos son los momentos en que mejor nos sentimos, en que logramos más bien conectarnos, ¿no? Con otros, con partes de nosotros mismos desconocidas, con nuestra creatividad, con la naturaleza, con la belleza. ¿Mm? Lidiar con nosotros mismos es muy difícil, ¿no? Exacto. La mayor parte del tiempo nos estamos defendiendo o atacando. Eh, Sergio, después de este libro, me imagino, a lo mejor estás descansando porque yo creo que sí fue extenuante el ejercicio, ¿no? Por muchos argumentos que esgrimes, pero ¿qué estás preparando tú? Ahorita vas a descansar. Buena pregunta. Ahorita estoy dedicándome mucho a promover el libro, a presentarlo en distintos foros, en distintos países de Latinoamérica también. Pronto voy a viajar, aquí en México, por supuesto. Entonces es ahorita como darle un tiempo. Este libro, digamos, llegó a México en noviembre del 2022 y es como un año, ¿no? Me han dicho que vale la pena como dedicarse a esta labor. Pero este libro estuvo más bien dirigido a gente que practica el budismo ya y que se ha sentido un tanto desilusionada con la manera tradicional de practicar el budismo, donde finalmente a veces operan organizaciones muy jerárquicas, una especie de idealización de los maestros, una especie de promesa de felicidad y de que podemos llegar a ser todo eso que nunca hemos podido ser en nuestras vidas. O sea, muy contradictorio, ¿verdad? Y muy paradójico que se planteen así las enseñanzas cuando más bien lo que estamos planteando es que no hay nada. El Buda realmente lo que enseñó, en el fondo no hay nada de qué agarrarse, pero eso también es lo que nos permite ser más libres y vivir en esta mente como del asombro, que justamente tiene que ver con no querer poseer, sino más bien ser parte y dejarnos conmover, ¿no? Hasta las entrañas. Entonces, personas así que de pronto han hecho todo eso y resulta que siguen siendo los mismos. Entonces, ahora a quién le echamos la culpa, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando un poco. Obviamente hay procesos de transformación muy importantes, pero digamos, puede sobrevenir una especie de desilusión. Y es a esas personas a las que yo les dirijo este libro.
Incluso así introduzco el libro con un epígrafe. Este libro está dedicado a todos los platónicos desilusionados que tienen que lidiar con la revoltura del mundo. Y para mí es ahí donde encuentro el valor de la enseñanza budista, no tanto en cómo llegar a un lugar ideal, sino más bien en cómo adquirir estas herramientas que nos ayudan a vivir en un mundo que siempre deja de ser o está lejos de ser ideal. Un mundo y por supuesto nuestra propia vida también. Entonces, está dirigido más bien a personas practicantes de la meditación, del budismo, que han tenido cierta exposición, digamos, lo hacía este camino del espíritu. Pero yo intuyo que no le va a llegar a muchos psicoanalistas este libro. ¿Por qué? Porque muchos todavía siguen en su cerrazón y los que se están empezando a abrir, bueno, espero haberles llegado a ellos o poderles llegar o cautivarlos un poco. A lo que voy es que estoy preparando otro texto en donde sí lo quiero dirigir explícitamente a psicoanalistas. Psicoanalistas que pudieran interesarse por entender, porque esto lo vemos cada vez más en el consultorio. Pacientes que vienen con nosotros que también están interesados en un camino espiritual. Y por alguna razón el budismo es como muy prominente en ese sentido. Entonces, psicoanalistas que empiecen como a cuestionarse, pues ya van varios pacientes que me hablan de budismo o que practican la meditación o que quieren practicarla o que van a un centro de meditación en la Ciudad de México o en algún lugar o aquí en Jalapa, Montaña Despierta, que es el nombre de nuestro centro. ¿Qué está pasando? Ya no puedo solo interpretarlo como a la antigua usanza, donde era algo como indeseable, incluso. Entonces, psicoanalistas, incluso que quisieran incorporar en su propia vida y su trayectoria una búsqueda como la propuesta desde el budismo. Entonces, sería como un libro dirigido más a psicoanalistas. Y si pudiera adelantarme, si es que llega a cristalizarse, el título sería algo así como Budismo para psicoanalistas. Promete el libro, promete. Pues Sergio, ha sido un placer platicar contigo, ¿no? A mí me gustó el libro. Creo que, bueno, desde mi posición como persona que se dedica a la filosofía del derecho, sí le encontré la línea entre el budismo y psicoanálisis, ¿no? Sí hay una línea ahí directa. A lo mejor sí, con esto que cuentas, a lo mejor sí es útil que la gente lo lea. Pero bueno, ha sido un placer platicar contigo, Sergio. Al contrario, muchas gracias, muchas gracias. Y vuelvo a decir, no hay línea directa, en todo caso sería una línea zigzagueante. Pues un placer, hasta luego.